amplificador, a manera de resumen, tiene una entrada no inversora y tiene una entrada inversora, ¿vale? Y entonces, la primera configuración que vimos la vez pasada tenía que ver con esto, ¿no? A ver, teníamos aquí una resistencia, teníamos aquí otra resistencia que es la de retroalimentación. Dijimos que cuando la salida de un dispositivo, cuando la salida de este dispositivo la conectamos a una de las entradas, pues se le conoce como retroalimentación. Entonces estamos retroalimentando la señal de salida. Bueno, y en algunas configuraciones aquí se tiene una resistencia también, ¿vale? Perdón. A ver, y entonces la configuración de amplificador inversor, esta la mandamos a tierra y la señal de entrada la aplicamos de aquí directamente. Este básicamente este es el voltaje de entrada y este sería el voltaje de salida. Entonces, la fórmula que habíamos dicho anteriormente es que el voltaje de salida va a ser igual a la relación que existe entre la resistencia de retroalimentación, que le vamos a llamar RF, y la resistencia 1. Entonces, la resistencia F sobre la resistencia 1 nos va a dar la ganancia. Y al menos este amplificador tiene la característica de que la señal siempre va a ser afectado por un signo negativo. Entonces, la señal de entrada va a estar multiplicado por una ganancia negativa, ¿sí? que está definido por RF sobre R1. ¿Hasta ahí sí está claro? ¿Se acuerdan? Rodolfo Sí. Solórzano Balboa, ¿todo bien? Sí. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Francisco Javier Gómez Bermúdez. ¿Te acuerdas? Francisco Javier Gómez Bermúdez. Poquito. ¿Estás durmiendo? No. ¿No? ¿Seguro? Sí, 2, 3, entiendo un poquito. Emanuel Gómez Toala. ¿Todo bien? Sí, que de hecho esto lo hizo la otra vez, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es que utilizó uno que está en medio, pero a mí no me salió, lo hice en Multisim. No sé si creo que fue lo que puse en medio, pero... Bueno, este ya lo vimos, se supone que este ya lo vimos. Ajá, por eso digo. Vamos Así a que ver más la o menos. siguiente configuración. Bueno, continuamos. Entonces, la siguiente configuración, recordemos, a ver, voy a poner el nombre. Este es un amplificador inversor. La palabra inversor tiene que ver con este signo negativo, ¿no? O sea, quiere decir que invierte la señal de salida. O sea, por ejemplo, aquí, si este es positivo, ¿sí? Va a estar multiplicado por una constante negativa, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si aquí aplican 1 volt de entrada y su ganancia era lo que les decía la vez pasada, si RF es igual a 1 kilo, perdón, si RF es igual a 5 kilos y R1 es igual a 1 kilo, entonces aquí la ganancia va a ser menos 5. Entonces la salida va a ser menos 5 volts, ¿vale? Porque va a estar multiplicado por menos 5. Bueno, la siguiente configuración le vamos a llamar amplificador. A ver aquí. Sería
De repente me pierdo con esto. Sería... Es el amplificador. Ahora se llama no inversor. ¿Sí? No inversor. ¿Sale? En este caso, no va a invertir la señal. O sea, si tú le aplicas una señal positiva, pues en la salida también va a ser positiva. Si tú le aplicas una entrada negativa, pues también la señal va a ser negativa. Entonces no se va a invertir la señal. Esto es muy útil, puesto que muchas veces no queremos que se invierta la señal. Bueno, entonces dibujemos la configuración. Entonces la configuración es igual a la del amplificador inversor. Entonces, entrada positiva, entrada negativa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Básicamente, las conexiones son lo mismo. Este le vamos a llamar R2. A este le vamos a llamar R1. Y aquí ¿sí? Tenemos la retroalimentación negativa, RF. La única diferencia es que ahora esta señal negativa la mandamos a tierra. Y ahora la señal de entrada ahora va a ser, o la vamos a aplicar desde la entrada positiva. ¿Sale? Entonces aquí tú tienes un voltaje de entrada y por aquí tendrías el voltaje de salida. Este es un amplificador, acuérdense, no inversor. ¿Cuál es la fórmula o cuál es la ecuación? Bueno, la ecuación para este caso, o la fórmula, viene dado por B0, o sea, el voltaje de salida va a ser igual, va a cambiar aquí, va a ser 1 más RF entre R1, o sea, otra vez seguimos en la misma relación de RF entre R1. Todo esto va a estar multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre la anterior? Pues la anterior era menos RF sobre R1, ¿no? Aquí es 1 más RF sobre R1. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si RF y R1 son iguales, aquí automáticamente tendrías 2. ¿Sí? A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué sucede? Vamos a poner algunos ejemplos. Si RF, a ver, si RF es igual a R1, automáticamente B0 va a ser igual a 2 veces el voltaje de entrada, así automáticamente. O sea, tendríamos una ganancia de 2 positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si aplicas 5 volts a la entrada, en la salida vas a tener 10, o sea, se duplica. Ahora, si tienes, a ver la otra, vamos a ver otra. ¿Qué pasa si tienes ahora RF igual, por ejemplo, si RF es igual a, ¿qué pasa? A ver, 5 kilos. 5 kilo ohms y R1 es igual a 1 kilo ohms, entonces B0 va a ser igual a ¿cuánto? 6 veces la voltaje. A 6 veces el voltaje de entrada. ¿Estamos? Una última. Dice, si RF es igual, por ejemplo, a 5 kilos, por ejemplo, 5 kilos, y R1 es igual a 10 kilos, ¿cuánto valdría
o por cuánto estaríamos multiplicando la entrada. ¿Cuánto quedaría la ganancia? 1.5 por voltaje inicial. ¿Cuánto? 3 medios. 3 medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí este nunca va a ser, o sea, nunca va a ser menor a 1. O sea, el detalle de aquí es que nunca vamos a tener una ganancia menor a 1. Siempre va a estar por arriba de 1. Entonces aquí sería, si lo quieren poner así, sería 1.5 multiplicado por el voltaje de entrada. ¿Estamos? Veamos el ejemplo en el multisim. Vamos a ver multisim. Creo que por aquí ya teníamos ¿cuántos amplificadores por etapas? Todos. No me acuerdo si guardé. Creo que el anterior no lo guardé. Bueno, vamos a crear un nuevo circuito. Entonces, vamos a llamarle POPAM, el amplificador operacional. Ejemplos. Muy bien. Entonces, para los que tienen Proteus, busquen amplificador operacional. Puede ser un LM741. Aquí en este caso es genérico. Necesitamos una resistencia, otra resistencia. Necesitamos una resistencia más aquí. Resistencia. Y necesitamos tierra. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí. Hagamos las conexiones. Aquí tienes una retro y tienes una conexión. Y vamos a hacer la prueba primero con, por ejemplo, conectando aquí la tierra y aplicando la entrada en este punto. Entonces, haciendo la simulación de un amplificador un amplificador inversor, y luego vamos a hacer un ligero cambio para hacer básicamente el cambio a un amplificador no inversor. Vamos a ver la salida, a cuánto tiene. Bueno, entonces si nosotros ponemos 2 volts, veamos cuánto tiene la salida. ¿Cuánto quieren de ganancia? ¿Cuánto lo ponemos el doble? Entonces aquí podríamos ponerle 2 kilos, 2K. Muy bien, entonces si tú pones 2 volts, en la salida deben de ser aproximadamente 4 volts.
¿sale? Entonces ahí tiene menos 3.99. Si se dan cuenta, o sea, tú le pones voltaje positivo y este te lo invierte, ¿no? Si tú les pones un voltaje negativo, esto va a ser positivo. Veamos si es cierto. La primera. Inge, ¿cómo dijo que se llama el positivo? En el Proteus, búsquenlo como amplificador operacional o directamente como buscar un LM741. Es un genérico. LM741. O sea, este puede ser un genérico o pueden usar un LM741. Entonces, acuérdense que en el caso de la simulación, lo toma como si, o sea, como le digo, la fuente de entrada, las fuentes de alimentación los toma como por default, ¿no? Pero si tú le quieres aplicar una fuente de entrada, este tiene que ser simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pones aquí 12 volts, aquí abajo también tienes que poner menos 12 volts. ¿Sale? En este caso, para este ejemplo, estoy omitiendo las alimentaciones. ¿Sale? Bueno, lo que voy a hacer era cambiar, ahora aplicar un voltaje negativo. ¿Cómo aplico un voltaje negativo? Pues dándole la vuelta a esto. Le voy a dar la vuelta a esto. Y ahora, ahí está. Vamos a ver si funciona. Entonces, ahora le estamos aplicando menos 2 volts. Si se dan cuenta, en la salida ahora es 3.99, o sea, 4 volts. A lo que voy es que si ustedes ponen un voltaje negativo, en la salida van a tener un voltaje positivo. Si tienen un voltaje de entrada positiva, en la salida va a ser negativa. ¿Dale? Bueno, hasta aquí, ¿dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí está bien, ¿no? Eso es lo que hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Alejandro Sí. Popomellá. ¿Estás por ahí? Sí. ¿Todo bien? Sí, estaba buscando nada más el operador, pero ya me... Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer el cambio. Voy a hacer el cambio y luego ustedes lo hacen ahí con los... Voy a hacer el cambio. Voy a transformar esto. A ver, otra vez voy a regresarlo. Voy a rotarlo nuevamente. Y ahora, para convertirlo a un amplificador no inversor, entonces la entrada negativa la mando a tierra y ahora la entrada que quiero amplificar va a estar aplicada a la entrada no inversora o la entrada positiva, ¿sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, ahora lo voy a poner acá, este es básicamente un amplificador no inversor. Entonces aquí voy a ver cuánto tiene de entrada y cuánto tiene como voltaje de salida. Muy bien. A ver, lo voy a correr. Entonces, si aplico 2 volts, en la salida voy a tener aproximadamente 6 volts. Emanuel Gómez Toalá, ¿qué ganancia tendría este amplificador? Sería de 7 volts. No, la ganancia. Ah, la ganancia. ¿Sí? Mm, Podría ser de 8. ¿Cuánto? 8 o no. ¿Por qué 8? Bueno, pues yo creería que sería 2. A ver, veamos otro. Jesús Alejandro Gordillo Argueta. Si pusiste atención, debes decirme cuánto tiene de ganancia este amplificador. 6 volts. La ganancia, no el valor de la salida. Serían 3. Exactamente, la ganancia sería 3.
3 positivo. ¿Cómo calculan la ganancia? Pues ese rato lo vimos, ¿no? Está por acá. La fórmula es que en este caso, para este ejemplo, en el circuito que tenemos, esto vale 2 kilos. Esto vale 1 kilo. A ver. Esto vale 1 kilo. Y por lo tanto, la ganancia va a ser 1 más RF 2 kilos entre 1 kilo. Kilos se van. Va a dar, esto va a quedar como 2 más 1 va a ser igual a 3. Por lo tanto, la ganancia es igual con 3. ¿Estamos? Inge, ¿y el valor de la resistencia 2 no afecta en nada? No, de hecho no afecta nada. Tú lo puedes cambiar. De hecho, hagan la prueba. Hagan la prueba. Cámbienle aquí a, no sé. Lo único que... No, de hecho no afecta nada. 5 kilos. Está. Y si cambio la entrada de la batería, la volteo. ¿Cómo? Como hizo el anterior, que el positivo de la batería lo puso como negativo. Ah, bueno, si tú le aplicas un voltaje negativo, pues aquí en la salida va a ser negativa, porque este amplificador es no inversor. Porque no invierte la señal. Entonces aquí, por ejemplo, como dice su compañero, aplicando un voltaje negativo. A ver, aquí negativo. Sí. Aquí le estoy aplicando ahora en la entrada menos 2 volts. Y en la salida va a ser menos 5.6. Si ustedes hacen la división entre menos 5.99 entre menos 2, les va a dar aproximadamente 3. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿En qué podía revisar el mío si estoy bien? Lo hice en Proteus. A ver, ¿cómo te llamas? Oropesa. Cristian Oropesa. A ver, muéstrame tu circuito. Bueno, aquí tienes un LM741. A ver, vamos a ver. LM741. A ver, antes. A ver, aquí es necesario, si te das cuenta, tienes más pines. ¿Sí estamos? Sí, así venía. Tienes más, sí, tienes más pines de entrada. Bueno, a ver, permítame, voy a mostrarles el datasheet, que sería la hoja de datos del LM741. ¿Sí ven mi pantalla? Que dice LM741. Es un amplificador operacional. ¿Sí ven mi pantalla? Sí ven el PDF. Sí. Muy bien. Entonces, este es un amplificador operacional. Cada vez que ustedes compren o les manden a comprar un dispositivo electrónico, es importante que busquen la hoja de datos, que se conoce como datasheet. El datasheet del elemento o del amplificador o del transistor o de lo que ustedes hayan comprado. ¿Por qué? Porque ahí les va a dar más o menos la información de cómo, cuál es la configuración de los pines. En este caso, este es un LM741. Dice aquí, por si vamos más aquí abajito,
pueden encontrarlo en estas configuraciones. Por ejemplo, puede ser un SOC de 8 pines. Dice ahí que puede ser un dispositivo de 8 pines. Incluso también, bueno, este es el mismo. O puede ser redondo. ¿Sí? Y ya tiene ahí sus configuraciones. Bueno. ¿Cuál es la entrada? Este sería el voltaje. A ver, permíteme. Este sería, por así decirlo, este sería la entrada inversora. Dice ahí input. ¿Sí? Este sería la entrada inversora. ¿Cuál sería la entrada no inversora? Pues estaría en el pin 3. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver. Si nos vamos por ejemplo, al simulador, les va a aparecer así como les aparece aquí en su, ¿cómo se llama? En el Proteus. Aquí sería más, aquí sería menos, y aquí viene una entrada, otra entrada. Entonces, este positivo, a ver, este positivo es entrada no inversora, sería la 3. Significa que este es el pin, voy a ponerlo acá, pin 3. ¿Sale? La entrada, no, perdón. Aquí sería la entrada no inversora es la 3 y la entrada inversora es la 2, de acuerdo a esto. Entonces, entrada inversora o entrada negativa está en el pin 2 y la no inversora en el pin 3. Estos, por ahora, no se utilizan. La salida va a estar en la 6. Entonces, este va a ser, aquí vamos a tener, este va a ser el pin 6. O sea, si ustedes lo ven como un SOC, normalmente aquí tiene una muesca. Cuando tiene una muesca, ahí, bueno, este tiene un puntito. Algunos tienen una muesca como este. Disculpe que lo interrumpa, profe, pero el diagrama de abajo, el que está en círculo, está al revés. La entrada. ¿Cuál? El diagrama del transistor, del amplificador que está abajo. Ajá, tiene Está el al revés, pin está al revés. ok. No, es diferente la configuración. Depende de cuando tú compres, a lo mejor te van a dar ¿no? Con esta muesca aquí. Entonces, si te das cuenta, ahí es donde tú te das cuenta dónde empieza el 1, dónde empieza el 2, en dónde empieza el 3, porque cuando te venden un dispositivo no viene la numeración. Entonces, es necesario irse a esta hoja de datos porque ahí es donde te dicen qué pin, dónde es que empieza el 1. Entonces, normalmente tiene aquí 4. Entonces, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí sería, normalmente es en U, 5, 6, 7 y 8. Entonces, el pin 6 es la salida. Y ahora, para este caso, sí es necesario el voltaje positivo. ¿Sale? Voltaje de alimentación positiva y voltaje de alimentación negativa. Entonces, ¿cuáles son esos? Sería la 7 y la 4. Significa que cuando tú conectes aquí, este va a ser la 7 y este va a ser la 4. Así como debes de configurarlo. O sea, el pin 7, por así decirlo, lo puedes mandar, no sé, a 12 volts y el pin 4 a menos 12. Y aquí podrías poner aquí tu retroalimentación con una resistencia y aquí podrías aplicar tu entrada. Bueno, entonces vayamos otra vez al Proteus, a ver si compartes nuevamente tu circuito, por favor. Oropesa. Voy es que se tarda mucho en cargar esta cosa. Bueno, esperamos un rato. Ahí está ya. A ver si se ve. Entonces, te falta, así como te decía, el pin 7
va conectado a un voltaje positivo. Busca ahí, no sé, una fuente de 12 volts, por ejemplo. Puede ser una batería también. Sí, ahorita se lo agrego. Solo creo, es que no sé por qué no me da el voltaje de aquí. Ok, no estaría bueno. La resistencia 5 creo que debe llevar 5K ahí. A veces tanto. No, puede ser uno, está bien. No es necesario. Ponle uno. Está bien. Se Sí, canse. era del ejemplo que teníamos que cambiando esa resistencia realmente no va a afectar en la ganancia. ¿Cuánto voltaje le pongo? Ponle 12. Recordemos que en la práctica el máximo voltaje que vamos a tener en la salida pues va a estar limitado por la alimentación. O sea, si tú lo alimentas con 12 y menos 12, el rango de amplificación va a estar ahí nada más, de menos 12 a 12. Entonces en la segunda, en la primera A ver, pon una batería. A ver, pon otra batería, pero ponla al revés. ¿En dónde? Abajo, ahí, abajo, ahí. Ponla. Rótalo y la tierra ponla en la positiva y ese conéctalo a la 4. Ahí, y ese mándalo a exactamente y ponle 12, ponle 12. 12, ahí está. 12. Muy bien. A ver, échalo a andar ahí. Tú tienes 2, tienes una amplificación de 3, en la salida debe ser 6 volts. Ahorita pongo los multímetros. Tienes ahí un error en esa cosa. ¿En A cuál? ver, Al revés. ¿Al revés? a ver, ahí la negativa debe ir a tierra. La negativa la debes conectar a tierra. La positiva está bien, pero la negativa tienes ahí un corto. Muy bien, ahí está. Ya con eso. A ver, visualicemos. Ahí está. Sí, 6 volts. ¿Ya? Entonces, manejar este tipo de dispositivos es muy, muy sencillo. ¿Estamos? Este es Muy bien. amplificador de inversora, ¿no? Este es un amplificador no inversor. ¿Sí? No inversor. No inversor. ¿Sería todo o falta algo más que ver? No, está bien. Ya está bien. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento no, Inge. Está muy fácil, ¿no? ¿Y con un potenciómetro cómo iría conectado? Bueno, a ver. ¿Antes del resistor o después de resistencia? A ver, aquí. Bueno, si quieren, a ver. Les decía no, si quieres, bueno, voy a ver si puedo poner aquí un potenciómetro. Bueno, no sé si hay. Aquí capacitor, potenciómetro, ahí está. Es una resistencia variable. Entonces aquí, lo que la resistencia variable puede ir aquí o en la retroalimentación. No hay, no pasa nada. O sea, la pueden poner en las dos. Entonces aquí, muy bien. Y ahí está. Esa es una manera de conectar un potenciómetro. Entonces, este potenciómetro es de 10 kilos. Por ejemplo, si está al 50%, ¿cuánto tendría el de valor el potenciómetro? ¿O alguien que 5 kilos, ¿no?
Exactamente, 5 kilos. Es muy lógico, ¿no? ¿Vale? Entonces, y podemos ir cambiando el valor. Podemos ir cambiando el valor. A ver. Desde, a ver, el valor en porcentaje, podemos cambiarlo desde 100%, que sería los 10 kilos, hasta los 0%. Bueno, si se dan cuenta aquí se reduce, creo. A ver. A ver. Oh. Permíteme. Vamos a probarlo, a ver. A ver, ahí tendríamos... ¿Cuánto sería ahí? Dice aquí de menos 2 a y aquí tiene 2 volts. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto sería la ganancia? De 0, ¿no? De 0, exactamente. Bueno, No, menos. la ganancia sería 1. Ah, sí, sí, cierto, La cierto. ganancia sería de 1. Y como la fórmula de la salida, a ver, lo voy a poner acá. Acuérdense, es B0 es igual a 1 más RF entre R1, perdón, multiplicado por el voltaje de entrada. Cuando esto es 0, cuando RF es 0, pues básicamente esta división va a ser 0 y por lo tanto la ganancia va a ser 1, que es básicamente lo que está ocurriendo aquí. ¿Estamos? Entonces, conforme vamos aumentando la resistencia, ya se dan cuenta que va aumentando la ganancia. Esta. Es lógico que si ustedes tienen aquí una limitancia o un valor de, ¿cómo se llama? Un valor de 12 y menos 12, pues aquí, por más que ustedes aumentan la ganancia, esto se va a quedar limitado a 12 volts. ¿Vale? En este caso, está. Listo. Entonces, ahora, si se dan cuenta, la ganancia queda en función de este potenciómetro, del porcentaje de este potenciómetro. Lo que decía es, a ver, aquí, es que si este lo conectan hacia acá, tendrían, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en 0 volts sería el máximo y en 100% sería el, por así decir, el mínimo. ¿Vale? Lo pueden conectar como sea. Recuerden que el potenciómetro tiene tres conexiones, ¿no? Como es esta y la derivación central. Ahí está, desde 0 hasta 100%. Muy bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Dije una duda nada más. Ajá. ¿Cómo sirve un voltaje negativo? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué te sirve un voltaje negativo? A ver. Ah, ok. Muy buena pregunta. Imagínate el motor. A ver, tú tienes aquí un motor. O veámoslo desde el punto de vista de una resistencia. Primero, y luego ya nos vamos con el motor. Entonces, si tú tienes aquí un voltaje positivo, significa que la corriente va a pasar así. Si tú tienes una resistencia, pero si lo polarizas aquí negativo y aquí positivo, o sea, en forma inversa, la corriente va a estar hacia este lado. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan o no? Sí. Muy bien. Entonces ahora visualízalo desde el punto de vista de un motor. Haz de cuenta que tú tienes un motor
conectado a un, por así decirlo, a un controlador. ¿Qué sucede? Ustedes ya lo vieron. Cuando la corriente pasa en una dirección, pues el motor gira de un lado, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora cuando la corriente pasa hacia el otro lado? Pues fácil. En vez de girar así, va a girar en forma inversa. ¿Ya visualizaste ahora? Entonces, Ya entonces entendí. si tú colocas aquí positivo y negativo, el motor va a girar hacia un lado. Le estás aplicando un voltaje, por así decirlo, positivo. Pero si tú le aplicas negativo y positivo, pues la corriente va a ser inversa y por lo tanto este dispositivo, que es un motor, pues va a girar en sentido opuesto. Entonces, recordemos que los voltajes pueden ser positivos y negativos, pero eso, como te digo, no, realmente lo que interesa es la dirección de la corriente. O sea, un voltaje positivo te da un sentido de corriente y un voltaje negativo te da el sentido en otra posición. En un motor es muy fácil, es muy fácil visualizarlo, ¿no? Porque la corriente hacia una dirección gira hacia un lado y la corriente en sentido opuesto pues va a girar en sentido opuesto. Pero, o sea, es nada más el sentido de la corriente. O sea, con un voltaje negativo cambias el sentido de la corriente y con un voltaje positivo, o sea, ¿cómo te digo? O sea, los voltajes, o sea, los signos en realidad de los voltajes tienen que ver con la dirección de las corrientes. Bueno, espero que no te haya hecho bolas. No, Inge, ya quedó. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan? Háganla. Ahora es el momento. Hice una pregunta. Dígame, ¿cómo dices? ¿En qué caso aplicaría o para qué serviría un amplificador no inversor? ¿Para qué te serviría? Bueno, ahí depende de muchas cosas, ¿no? O sea, muchas veces necesitas un voltaje inverso, ¿no? Porque depende mucho de los sensores, ¿sí? Realmente el que más se utiliza o el que más nos conviene utilizar es esta configuración, el no inversor, porque el voltaje que tienes aquí es el voltaje que tienes en la salida, positivo, ¿no? Si es positivo, te da positivo. Pues lo único que haces es aumentar o disminuir, ¿vale? El inversor, pues básicamente casi no se utiliza. O sea, y muchas veces, si tú colocas dos amplificadores no inversores, entonces tendrías un amplificador no inversor. No sé si me logré explicar. Por ejemplo, tú quieres, por ejemplo, una ganancia de 10. Quieres una ganancia de 10, ¿vale? Puedes hacer dos cosas. Puedes poner aquí un amplificador con ganancia de 5 y luego tenemos una ganancia de menos 5 y luego otro amplificador con ganancia de ¿cuánto? De 2, no sé cuánto le estamos De metiendo. menos 2, exactamente, de menos 2. Entonces, este tiene que ser un amplificador inversor y este sería un amplificador inversor también. O sea, hay muchas configuraciones. O sea, tú puedes incluso con un solo amplificador no inversor, pues tú solamente, bueno, puedes tener una ganancia de 10. Pero si en dado caso que solamente tengas dentro de tus dispositivos, solamente tengas este tipo o este tipo de resistencias o cosas así, pues podrías hacer una combinación de menos 5 y menos 2 y al fin, en forma global, tendrías una ganancia de 10. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 2 te daría 10. ¿Sale? Entonces, a eso iba por acá. Por aquí tengo un circuito.
A ver. Es un circuito, en realidad son básicamente 3 amplificadores en cascada, ¿sale? En cascada. Mi pregunta es para Walter Iván Roblero. ¿Estás por ahí? Sí, Inge. Aquí Muy estoy. bien. Entonces, en el primer circuito que se ve ahí, en la 1, ¿qué configuración tiene? ¿Es inversora o no inversora? ¿Es inversora? Es inversora. Ok, es inversora. ¿Qué ganancia tendría? Bueno, ¿qué ganancia tendría? Walter Iván ya se fue a dormir. Walter Iván a la 1. Está viendo los videos de la clase pasada. No, profe, se me cortó, no sé qué pasó. Pues qué ganancia tendría. Bueno, ¿qué voltaje tiene la fuente esa? No depende del voltaje de entrada. La ganancia depende de la configuración de las resistencias. Ah, Bueno, queda de tarea. Vamos abusados. Entonces, queda este ejercicio. Tómenle fotos o... A ver, así como están. Esta es una resistencia de 1 kilo. Este es de 100 kilos, 10 kilos, 2 megas. A ver. Esto está así. Este es de 1 kilo, 10 kilos, 1 kilo. Y la pregunta es, si la entrada es igual a 10 microvolts, ¿cuánto es el valor de salida? ¿Vale? Básicamente todos estos... Se tendrían que sumar. ¿Mande? Se tendrían que sumar todas las resistencias. Ajá, más o menos. A ver, creo que por aquí hay una configuración que no hemos visto. A ver, hay una configuración que no hemos visto. Lo voy a poner para que lo puedan resolver. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí, a ver, aquí más y menos, realmente no importa cómo lo dibujen. A ver, aquí su resistencia y aquí, a ver, perdón, aquí su retro, la salida. Entonces, como es de acuerdo a esto, así como está aquí, a ver, muy bien, así, bueno, muy bien. Entonces aquí pueden tener varias resistencias. Permíteme, aquí, por ejemplo, aquí, para manejar varias entradas. Por ejemplo, aquí sería B1 y este sería B2 y este sería a tierra. Entonces, esta es otra forma de manejar este circuito, ¿vale? Porque aquí básicamente estamos aplicando 2 entradas. Ahora, incluso podríamos poner más, ¿no? Podríamos poner más entradas conectadas a este punto. El detalle aquí es, a ver, que por ejemplo, en el caso, le voy a llamar R1, a le voy a llamar R2 y le voy a llamar R0 y este sería la RF. La ecuación para este caso va a ser igual
cada uno va a tener su propia ganancia. Por ejemplo, para B1 va a ser menos R1 sobre, perdón, sería RF sobre R1 multiplicado por B1 menos, seguimos con RF sobre R2 multiplicado por B2. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, si se dan cuenta, cada vez que coloquen una resistencia, por ejemplo, si yo coloco aquí otra resistencia, aquí otra resistencia que le llamo R3, ¿sí? Y este es una entrada 3, aquí le pondría seguiría un menos RF sobre R3 multiplicado por B3. Ahí está. Entonces, aquí son las entradas que ustedes necesitan. Entonces, como este sistema que nos mostró anteriormente tiene dos inversoras y una no inversora, la otra se pone como más, ¿no? Aquí sería, a ver, este es un amplificador inversor, este es un amplificador inversor normal. El detalle es que la salida de este se aplica a este y la salida de este se aplica ahora también a este. Aquí vas a tener dos entradas, ¿vale? Este va a ser el voltaje de entrada y aquí por aquí este también va a ser el voltaje. O sea, este va a ser entrada y este va a ser entrada. O sea, la salida de este amplificador es aplicado a este amplificador y la salida de este amplificador también es aplicado a este, bajo esta configuración. Inge, una pregunta. ¿Okay? La ganancia para el primerito entonces sería 1 sobre 100. 100 sobre 1. Sería 100 sobre 1. 100 kilos sobre 1 kilo. Sería 100 la primera. Ok. Profe, y si tuviéramos un amplificador diferente a los otros dos, sería una suma, ¿no? Una comparación. No, lo que se podría ir haciendo aquí es, o sea, estos 10 micros multiplicados por 100 te va a dar aquí un voltaje. ¿De cuánto? ¿Sí? Vamos a ver el primero. Por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo acá, voltaje de entrada. Voy a darle correr. Si se dan cuenta, aquí tenemos menos 999.49 micros, que es aproximadamente 1 milivolt aquí, en este punto. Pero ahora estos 1 milivolt menos 1 milivolt es aplicado a este amplificador que tiene otra ganancia. Entonces aquí vas a tener otro amplificador, otra amplificación. O sea, este voltaje se multiplica por otro y aquí ya tendrías otro voltaje. Luego este es aplicado a este amplificador y este también es aplicado a este amplificador. Y al final vas a tener un voltaje total, por decir, un voltaje final de salida. ¿Estamos? Bueno, analicen el circuito. Este es un amplificador normal, este es otro amplificador normal y este es un amplificador bajo este esquema. ¿Sale? Básicamente tendrían aquí las mismas ganancias porque se dan cuenta, este es de 1 kilo y este es de 1 kilo. Entonces la ganancia, en este caso la ganancia general va a ser 10. Tanto esta entrada como esta entrada va a estar multiplicado por 10. ¿Estamos? Muy bien. O hagan los cálculos en forma manual. Hagan los cálculos en forma manual y luego hagan la simulación en el Proteus o en algún otro programa de circuitos y vean si realmente lo que calcularon es la que obtienen. ¿Estamos? Disculpe, Inge, ¿puede regresar tantito a la página anterior, profe? ¿Este? Sí, gracias. Muy bien. Creo que ya se los compartí, ¿no? A ver si no se compartir esta cosa. Cambiar.
Pienso. Meter vínculo. Listo. Ahí está. En el chat está para que puedan acceder a la pizarra, ¿no? ¿Vale? Ahí están todos los apuntes. Gracias, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos clases el día jueves. El día jueves revisamos estos, vemos otras dos configuraciones más y ya les quedaría el proyecto final de la unidad. ¿Sale? Ingeniero, ahí el voltaje, ¿de cuánto sería el voltaje? Para este caso es 10 micros. O sea, 1 por 10 a la menos 6. Sí, no lo había visto, disculpe. Ok, sale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? No, creo que no. La fórmula ¿No? que nos acabas de dar, Ajá. vamos a poner así ejemplo de que es No escucho. así de 100 sobre 1 es 100 sobre 1 por 10 micros menos 2 millones hasta 10 kilos menos el voltaje otra vez de 10. ¿Cómo? Es que no entendí mucho la fórmula de lo anterior. No entendí tu pregunta. No, es que él piensa que el voltaje que sale del primer amplificador se va a usar en el segundo amplificador como otra bueno. operación. Sí, miren, por ejemplo, la entrada es esta. Desde ese punto tenemos 10 micros. Luego esto va a estar multiplicado por este amplificador, o sea, tiene una ganancia de 100. O sea, esto va a estar multiplicado por 100 y aquí les va a dar un voltaje de salida. Ese mismo voltaje es la que aplican a este amplificador. Pero recuerden que este punto también está conectado a otro amplificador. Quiere decir que esta salida también se aplica a este y también se aplica a este amplificador. Estamos. O sea, si van a ir construyendo, por ejemplo, 10 micros por 100. Pues ahí les va a dar el valor que deben de tener en este punto. Luego, este valor por la ganancia de esto es básicamente el valor de salida de este amplificador. Y así sucesivamente. Aquí hay dos voltajes de entrada. Si no estuviera la resistencia 10, la línea 10, Ajá. sería en serie, ¿no? Exactamente, serían 3 amplificadores en cascada. Es lo mismo. Ese nada más es para complicarles la vida, nada más el último. Esto calcularlo en la calculadora, pero me pone sintax error al poner los valores de 100 sobre 1 y multiplicarlo por el voltaje inicial. ¿Cómo? Es que hay que dividir 100 entre 1 porque esa es la fórmula de RF. Sí. Ese sería para el primero. La ganancia es de 100. Por eso 100 K entre un K sería 100. Por el voltaje inicial, ¿no? Eso multiplicado por el voltaje de entrada, exacto. Es básicamente tu voltaje de salida. Luego, esta salida en este punto 1 es básicamente la entrada para este nuevo amplificador. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, cada vez que tú conectas un amplificador en cascada, pues la salida del amplificador previo es la entrada del amplificador que está en medio, por ejemplo. Y la entrada de este amplificador viene tanto del segundo como del primer amplificador. ¿Sí estamos? Sí, entendí, pero es que cuando lo multiplico por el voltaje inicial, la calculadora me manda syntax error. Pues no lo estás poniendo bien. Ese ya no es problema de electrónica. Es 1 a la menos 6, dijo, ¿no? Por 10 a la menos 6. Exactamente. 1 por
6 multiplicado por 100. Pon eso Es en paréntesis. el valor que te tiene que dar aquí, o es un valor aproximado. Me da ¿Vale? 0.01. Pues hay que interpretarlo, pues. Hay que interpretarlo. Y si hace otra vez, este voltaje ahora lo aplico para el segundo amplificador. Exactamente. Ese voltaje que te dio es básicamente la entrada de esto. O sea, va a estar multiplicado ahora por una nueva ganancia. Y en la última Así es. 6 ahí. Pero sí, ya será Sí. mi voltaje. Sí. Construyan el circuito. Yo les recomiendo que construyan el circuito, hagan los cálculos, o sea, calculen las ganancias de cada una de las etapas y luego vayan viendo cómo es que va a ir aumentando este valor inicial, ¿no? Cómo va a ir multiplicándose en cada etapa hasta llegar a un valor final. Lo que ustedes calculen con su calculadora es lo que les debe dar en la simulación. ¿Estamos? Ese mismo amplificador, el LM741. Sí, puede ser un 741. Así como lo hicieron en esta, en el ejemplo. Y hago lo mismo que me había dicho, que le pongo 12 voltajes a él. Sí, así es. En ese caso sí hay que alimentarlo a los 3. Si colocas 3 amplificadores hay que alimentarlos adecuadamente, ¿no? Positivo y negativo. Ok, solo era mi duda para aclarar qué era. Gracias, Inge. Bueno, van a haber más dudas, no se preocupen. Pero jueves lo aclaramos, ¿no? O sea, ahorita échense un chapuzón en el problema, complíquense la vida un rato, piénsenle un rato y si llegan al resultado, que bueno, pues si no llegan, de todas formas van a tener dudas y eso es lo que vamos a resolver el jueves. ¿Estamos? Sí, okay. Bueno, Está bien. vale. Cuídense. Sale, hasta luego. Hasta luego, Inge, Ya, cuídese. la grabación.